Muy bien, pues estamos continuando en nuestra serie de mensajes sobre Timoteo, que hemos puesto como título esa frase de la misma epístola: pelea la buena batalla. Si recordáis, los que estabais la semana pasada, pues vimos en el capítulo 5 que Pablo está poniendo orden en la congregación. Realmente lo que tenemos en esta carta son 3 hilos que va enlazando el apóstol aquí. Los 3 hilos son primeramente advertencias contra los falsos profetas, luego después tenemos el mensaje de orden en la iglesia y luego tenemos el pensamiento de Timoteo: cuida tu propia vida. Entonces, la semana pasada vimos poniendo orden en la congregación, vimos instrucciones especiales sobre las viudas y sobre los líderes de la iglesia. Y hoy tenemos este giro que realmente todavía estamos en el tema de los ancianos, los líderes de la iglesia, pero tenemos el giro y Pablo habla de forma muy especial dirigiéndose a Timoteo. Empieza con estas palabras: te encarezco. No sé, me gusta esta palabra, encarecer. Ese pensamiento de, hay algo muy importante aquí, Timoteo, muy personal. Eso no es solo para tu trabajo, ¿vale? Tú eres un líder en la iglesia, así es como ganas la vida. Bien, haz tu trabajo bien. No es así. No, hay algo sumamente importante aquí. Cuidado, Timoteo, mira estos asuntos. Así que entramos una vez más en esa línea azul, ese pensamiento personal de Pablo para Timoteo. Pero para poner el contexto, lo que vimos la semana pasada, después de ver el tema de las viudas, vimos el tema de los líderes de la iglesia y vimos que había ancianos, líderes en la iglesia, que gobernaban bien. ¿Qué significa eso? Pues estaban haciendo lo que tenían que hacer los que lideran en la iglesia. Los que hacían bien, ¿qué merecían? Dice el texto, merecen doble honor. O sea, se debería honrar a los que están liderando y están liderando conforme a la voluntad de Dios. Pero vimos a continuación, y los que no están liderando bien, los que están haciendo las cosas pero de otra manera. Y aquí tenemos el pensamiento de que debe haber testigos, o sea, no es que cualquier acusación automáticamente tira a la persona, pero hay lugar para acusación. No es que el pastor es intocable, porque después de todo es el siervo de Dios. No, el pastor está sujeto a la palabra de Dios. Por lo tanto, si hay un pastor que está haciendo algo que no es conforme a la palabra de Dios, los testigos se presentan y Pablo dice a Timoteo, si después de escuchar a los testigos, entendemos después de hablar con este anciano, tal como vimos en el versículo 2, si esta persona sigue en el pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reprender a esta persona y públicamente. Entendemos que esto es lo que se tenía que ocurrir en la iglesia. Había personas que habían estado en la iglesia, empezaron a causar problemas, enseñar cosas que no son bíblicas. De allí empieza el primer tema, ¿no? El tema de los falsos maestros. Y dice, mira, estos falsos maestros hay que reprender públicamente a estas personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma autoridad sobre nosotros, que es la palabra de Dios. No es que hay algunos que van por libre, pueden hacer lo que les da la gana. No. La palabra de Dios es la autoridad para todo cristiano, toda la iglesia. Por lo tanto, un pastor, un líder en la iglesia que no vive conforme a la palabra, hay que reprenderlo. Ahora, vamos a edificar sobre ese pensamiento y entrar en esa sección en que Pablo está rogando a Timoteo encarecidamente: Timoteo, te advierto. Y lo que quiero hacer hoy es enfocar eso como 3 problemas o 3 peligros del pecado. 3 peligros del pecado.
Por lo tanto, ¿cuál es el primer peligro? Pues leemos así en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. He puesto para unir estos pensamientos el peligro del favoritismo. Pensad en lo que sería la situación. Hay una persona en la iglesia y quizás pues empieza a enseñar algo que no encaja correctamente con la palabra de Dios, pero imaginamos por un momento que es una persona que le cae mal a Timoteo. Una persona de estas que, bueno, todos tenemos personas que su forma de hablar, su forma de actuar nos molesta, igual nos recuerda a otra persona. Y esa persona, puesto que nos cae mal, pues transmitimos nuestro malestar con aquella persona a esa persona que tenemos delante. Y entonces, la tentación sería para Timoteo, para esa persona que empieza a hablar mal, en vez de sentarse en amor y hablar y hacer tal como hemos visto aquí, de Timoteo venir recto y tratar el problema. Eso está mal, denunciarlo delante de todos. Pero imaginamos que hay otra persona en la congregación y es un amigo íntimo de Timoteo. Es una persona que, bueno, Timoteo lo ha conocido durante años y es una persona que le ha ayudado a Timoteo y tienen una relación. Y esa persona también está enseñando algunas cosas que no encajan con la palabra de Dios. La tentación viene para hacer ¿qué? Bueno, yo sé lo que quiere decir. No pasa nada. Y aquí Pablo viene con esa instrucción para decir, Timoteo, esto lo que estamos hablando, cuidado, cuidado. No es para tomarlo tú y los que te caen mal, ya los tratas fuerte y los que te caen bien, pues de alguna manera, pues no lo ignoras, miras en la otra dirección. Aquí dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Tenemos la sensación de que es muy importante lo que va a decir Pablo, ¿no? Delante de Dios, Jesucristo y los ángeles. Te estoy diciendo esto con testigos, porque esto es lo que está en juego aquí. La gloria de Dios, el honor de nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso porque la Biblia dice que los temas de la salvación son temas que los ángeles miran, están interesados en esto. Y dice, eso es un tema sumamente importante. Eso no es para que tú entres y los que te caen mal lo tratas de una manera y otros lo tratan de otra manera. No, no, debe haber la misma medida de medir para todos. Por lo tanto, no muestres el tipo de favoritismo que podría distinguir entre personas. Por lo tanto, guarda estas cosas, que es reprender delante de todos, tal como había dicho en el versículo anterior. Ahora, específicamente, Pablo usa dos palabras para ese favoritismo. ¿Cuáles son las dos palabras? Dice, primeramente, sin prejuicios. Ahora, la palabra prejuicio es una palabra interesante, porque es una palabra, llamamos una palabra transparente. Tú ves que hay dos partes de la palabra, pre y juicio. ¿Qué significa prejuicio? Pues antes de hacer un juicio, antes de mirar la evidencia, antes de escuchar a los testigos, antes de investigar, antes de esto, ya tomas una determinación. Hay el peligro del prejuicio, ¿no? Es que muchas veces pensamos en el prejuicio y pensamos en el racismo. Ves a una persona y por sus rasgos ya puedes ubicar de dónde es la persona. Y por lo tanto, automáticamente dices, esta persona no es formal, mentirosa, pues ladrón, lo que sea. Es un prejuicio. Y no es justo, ¿no? No es algo que debería ocurrir en la vida, sinceramente, de ninguna persona sensata,
pero desde luego no debe ocurrir jamás en la vida de un creyente. Ese prejuicio de mirar a una persona y juzgarle antes de conocerlo. Y aquí Pablo está hablando de la situación en la iglesia. Dice, sin prejuicios, sin entrar en lo que son los hechos. Ya había dicho, deberías por lo menos tener 2 testigos. No es simplemente que una persona acusa al anciano de algo y después no hay nadie más que sepa de esto. No, no, no. Sin prejuicios. Escucha lo que hay y mira la evidencia y haz justicia. Ese pensamiento lo encuentro desde el Antiguo Testamento. Es un tema sumamente importante. Dice Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio. Parece una contradicción. Claro, si haces injusticia no es juicio. Pero ese es el pensamiento. En el juicio debe haber justicia, no favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Fíjate que son en las 2 direcciones. No es, el pobrecito, el pobre, nunca mejor dicho, ¿no? Pobrecito, pobre, que automáticamente tiene razón. No, 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 no. Pero tampoco el otro lado. El rico, el que tiene poder, vamos a favorecerle. Cuidado con los 2 extremos son problemas. ¿Por dónde tenemos que ir? Por lo justo, por lo recto, por el centro. ¿Y qué es lo que ha hecho la persona? ¿Es correcto o no es correcto? Con justicia juzgarás a tu prójimo. También dice Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Tienes que llegar hasta el final para entender el pensamiento. No es bueno tener respeto a la persona. Por lo tanto, Pablo aquí anima a Timoteo, cuidado, no hagas nada con prejuicio. Trata bien las cosas. Pero también habla de parcialidad. La parcialidad significa que estás mirando a personas y dándoles preferencia a algunos sobre otros. Una vez más, en Malaquías 2:9, en el Antiguo Testamento, leemos, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Dios advierte al pueblo, dice, vosotros hacéis acepción de personas y a mí me cae fatal. ¿Recordamos lo que Santiago nos cuenta en el capítulo 2? Dice, en vuestra congregación, a veces imaginamos la iglesia antigua y la imaginamos como si fuese una cosa muy diferente de lo que hoy en día practicamos, pero no lo era. Era una congregación tal como la nuestra. Dice, entra una persona rica, una persona con un anillo de oro en la mano, una persona que viene con ropa especial, espléndida, y dices, uy, tenemos que preparar un sitio especial para esta persona. Quita de la primera fila, vamos a dejarle en la primera fila a esta persona. Y luego entra una persona pobre, una persona que, lo ves y dices, uy, esa persona, mal asunto, ¿no? Y dices, no, ponte donde no te vea nadie, quita. No queremos que la gente te vea a ti. Y Santiago dice, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Eso qué es? Eso no es lo que es de Dios. Pensad por un momento. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Cómo nos trata Dios? Dios trata a algunos, mira, este sí que es bueno, tal, este lo quiero, este no me interesa. ¿Dios nos trata así de esta manera? Para nada. Dios trata a todos por iguales. Por tanto, de tal manera amó Dios a los más buenecitos, a los guapos, a los ricos. No, ¿qué dice el texto? De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es sin favoritismo, que Dios acepta al pecador que viene ante Él con fe. Punto final.
Da igual cómo, si es rico, pobre, si tiene buena ropa, si tiene ropa andrajosa, Dios acepta al que venga por fe delante de él. Por lo tanto, aquí tenemos el pensamiento de Santiago. Hermanos, estas cosas no deben ser así. No debe haber favoritismo en la iglesia. Y dice en el 3:17, habla de la sabiduría que es de lo alto. Y dice, no me acuerdo exactamente la palabra que emplea allí. Sí, dice sin hipocresía, la última palabra, sin hipocresía. Por lo tanto, tenemos ese pensamiento que en la iglesia también no debe haber ese tipo de hipocresía, ese tipo de favoritismo que trata a unos con una vara y otros les trata de otra manera. Debe haber igualdad en base de lo que Dios hace con nosotros. Dios es un Dios que no muestra favoritismo. En segundo lugar, el segundo peligro es el peligro de la impulsividad. Pablo aquí dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ahora, tenemos que poner un poco de contexto para entender lo que está diciendo Pablo. Eso de imponer las manos, si recordamos el contexto en que estamos, en el capítulo 4, versículo 14, Pablo había hablado con Timoteo y le había hablado del don que tenía Timoteo, que estaba reconocido por la imposición de manos. O sea, cuando hablamos de la imposición de manos, no estamos hablando de agarrar a una persona, no estamos hablando de hacerle violencia o algo así. Eso no es imponer la mano en ese contexto. Más bien, es el momento en que uno dice, yo siento que Dios me está llamando para servir en el ministerio. Fantástico. Qué bonito. Una persona dice, quiero ser una persona que ayuda a otros en el tema del ministerio. Y dice, antes de directamente lanzar a esta persona al ministerio, ¿quieres ser pastor? ¡Pum! ¡Pastor! No, debe haber un tiempo para poder entender quién hay y quién es el que realmente ha sido llamado por Dios. Y finalmente, hay un proceso de imposición de manos en que los que están sirviendo ya como pastores reconocen que efectivamente esta persona tiene el llamamiento y tiene la capacidad de realizar el ministerio. Es triste, pero hay, en todas las religiones del mundo parece que hay falta de vocación, de personas. Y eso lleva a un punto en que creo que es casi como una escasez que lleva a que cualquier persona que se muestra disponible y dispuesta, pues automáticamente es lanzado al ministerio. Vemos iglesias que se han desencaminado de lo que es la Biblia de tal manera que están predicando que todo tipo de perversión sexual es lícito ante Dios y Dios no tiene problema con eso. Y ves de vez en cuando a estos pastores o pastoras también, y los ves ahí con los colores del arco iris, y los ves predicar y dices, estas personas, ¿cómo han llegado a estar a donde están? Porque no conocen la palabra y parece que sencillamente hacía falta alguien y alguien dijo, pues yo puedo hacer eso. Yo seré pastor, y meten a estas personas allí y las personas están predicando justo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, oye Timoteo, no impongas las manos con esa palabra ligereza. La palabra literalmente tiene que ver con prisas. Rápidamente. Entra uno y ¡pum! Este quiere ser pastor, vamos a hacerle pastor, fantástico. Dice, cuidado, porque el peligro es que igual esa persona no está preparada para ser pastor. Esa persona no tiene todavía la preparación. Más bien, Timoteo, toma el tiempo,
a conocer a la persona, a formar a la persona, a ayudar a esta persona para que un día pueda ser útil en el ministerio del Señor. Había dicho en el capítulo 3 que no pusiera un neófito. ¿Recordáis ese? ¿Qué es el neófito? Es la persona que lleva poco tiempo. Es la persona que aparece y todo el mundo está, ¡ay, qué buena persona! Nos encanta esta persona. Y quizás cuando el tiempo empieza a pasar, la gente empieza a decir, uy, esa persona tiene problemas, tiene algo. No hay nada peor que una persona que supuestamente está sirviendo a otros, pero realmente su motivación es el orgullo. Escuché una vez un joven decir, ay, pues he pensado que me gustaría ser pastor porque todo el mundo respeta al pastor. Yo escucho estas palabras y digo, me alegro mucho que haya crecido en ese contexto, porque no siempre es así. Ahora doy gracias a Dios que eso no es un problema que he sentido yo en esa congregación. No hay un desprecio hacia el pastor, pero desde luego hay mucha gente que desprecia al que es pastor. Pero digo, qué pena este joven. ¿Cuál es su motivación de servir como pastor? Su motivación es que él piensa que va a ser respetado. Piensa que va a llegar a ser alguien importante. Y si realmente eso es lo que busca, va a ser un pastor terrible. Eso no es el propósito aquí. Por lo tanto, Pablo habla del peligro de la impulsividad. Ay, esa palabra, voy a decirlo otra vez. Impulsividad de llegar e intentar hacer las cosas sin tomar en cuenta lo que son los tiempos y lo que es el plan de Dios. Y hay un tercer peligro que trata aquí, que es el peligro del pecado. Y desde luego esa es la parte más extendida de este pasaje. Yo voy a leer solamente la primera parte de lo que tenemos en pantalla, que es la última parte del versículo 22. Dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No participes en pecados ajenos. Pablo está advirtiendo a Timoteo, cuidado Timoteo con el pecado. El pastor no está aislado y por lo tanto es imposible que el pastor peque. El pastor jamás llegaría a hacer eso. Nosotros somos todos seres humanos. Ahora, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos seres humanos rescatados y que tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero cuidado con el pensamiento de pensar que yo soy intocable. Que yo jamás podría llegar a hacer aquello. Y Pablo advierte a Timoteo con el pecado y dice, cuida el tema del pecado. No llegues a participar, a tener comunión con el pecado, a llegar a estar metido en eso, porque es fangoso. Te vas a manchar, te va a afectar. No puedes estar jugando con el pecado sin que te salpique, sin que te toque. Y por lo tanto, dice, no participes. Y luego dice de manera positiva, mantente puro, mantente puro. Ahora, ¿de qué está hablando? Por lo que dice a continuación en el versículo 23, entiendo que tiene algo que ver con el alcohol. Notamos que en el 23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ese texto casi parece que no encaja en el contexto, ¿no? A no ser que realmente ese era el tema que está Pablo, que tiene en mente cuando dice, cuidado con el pecado, mantente puro. Ahora, eso tiene sentido cuando miramos el resto del libro. ¿Recordáis? Cuando él hablaba de los requisitos para el anciano, para el pastor, había dicho, uno que no está dado al vino. Cuando habla de los diáconos, ¿qué dice? Una vez más, habla del alcohol. Por lo tanto, entiendo que de alguna manera Pablo lo que tiene en mente cuando dice no
tengas participación con el pecado, cuidado, creo que él tiene en mente el pecado, el problema del alcohol. Ahora, quiero hablar con mucha claridad en esta mañana. El alcohol en sí no es pecado. Lo sé, porque aquí en este versículo dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Está mandando a Timoteo que debería usar un poco de vino. Por lo tanto, el pecado no está en el vino o en el alcohol. El pecado está en lo que es el exceso del vino, en lo que es beber alcohol hasta el punto que el alcohol empieza a tomar control sobre nuestras acciones, en que nosotros ya no estamos al mando de lo que es nuestra vida, más bien ha sido secuestrado y que nosotros estamos siguiendo y haciendo cosas que normalmente no haríamos. Esto es lo que desde el principio de la Biblia hasta el final nos muestra que es algo que no agrada a Dios. Dios no quiere que vivamos y que demos rienda suelta a lo que es el alcohol. Por lo tanto, entiendo que ese es el tema que está tratando. Pero es curioso notar que Pablo dice a Timoteo, ya no bebas agua. La forma que sale en castellano suena que la próxima vez que alguien dice, Timoteo, ¿quieres un vaso de agua? No, no. Me ha dicho el apóstol Pablo que no beba agua. Eso no es el tema. Más bien lo que parece ser, bueno, si pudiera traducirlo de otra manera para reflejar lo que es el lenguaje original, sería, ya no seas bebedor de agua. Y parece que Timoteo, con el deseo de mantenerse puro, había tomado la decisión en su vida de no beber alcohol nunca. Lo que es más, eso es lo que nos lleva a ver esa instrucción a Pablo en cuanto a los ancianos, que no es dado al vino. Parece que en la iglesia primitiva los pastores tomaban esa postura de decir, mira, yo sé que beber una copa de alcohol no es pecado en sí, pero sobre todo siendo quien soy, yo soy pastor, yo no voy a beber alcohol. Eso es lo que parece ser el caso, el trasfondo de esto. No obstante, beber solo agua traía también su propio peligro. El agua puede tener impurezas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos pues el mejor agua que se ha tenido en toda la historia humana. Y tengo que decir que beber agua es una delicia. Yo crecí bebiendo mucho té frío, mucha Coca-Cola, mucho porquería que se vende hoy en día, ¿no? Crecí bebiendo todo esto. Y había un momento en mi vida en que beber agua, no sé, me parecía muy soso. Y desde luego, cuanto más dejo de beber Coca-Cola, y de vez en cuando sí que, bueno, un vaso de Coca-Cola no pasa nada, ¿no? Pero cuanto más dejo de tomar todo eso y tomo agua, más gusto tengo para el agua. Y dices, es algo realmente bueno, ¿no? Cuando tienes calor y bebes un vaso de agua fría. Pues eso es algo bonito, ¿no? Pero claro, en los días de Timoteo había muchas impurezas en el agua. Y por lo tanto, igual, nos dice aquí que tenía frecuentes enfermedades y tenía problemas de estómago. Por lo tanto, Pablo dice, Timoteo, lo de beber agua está bien, pero no debes ser un bebedor solamente de agua. De vez en cuando te conviene beber un poco de vino. El alcohol en el vino va a matar esos bichos que hay en el agua y por lo tanto conviene beber un poco. Notamos que Pablo no está diciendo a Timoteo, vete ahí al bar y pasa la tarde bebiendo con la gente y así van a ver que tú eres una persona normal y corriente. No, ese no es el tema. Tenemos más bien un pensamiento de decir, oye, el alcohol tiene sus beneficios y es saber usar los beneficios. Una vez más, quiero hablar con mucha claridad hoy.
yo no estoy diciendo, ni está diciendo el texto, que es el único uso permitido del alcohol. Yo entiendo que una persona puede beber un vaso de vino siempre y cuando no está pasándose, excediéndose, llegando a un momento de estar borracho. Entiendo que eso es un uso permitido por la palabra, pero también quiero añadir, tenemos que tener mucho cuidado. El que usa el alcohol debe usarlo con mucha discreción para no llegar a pasarse nunca, porque esto es algo que Dios dice una vez más en su palabra, desde el principio hasta el fin, es algo que no agrada a Dios. Pero frente a eso, también tenemos un uso que vemos aquí, que es un uso medicinal. Y Pablo dice a Timoteo, cuando digo mantente puro, no significa sencillamente que nunca tomas vino, siempre tomas agua. Puedes mantenerte puro e incluso hacer el uso correcto de ese alcohol como de forma medicinal. Por lo tanto, tenemos el pensamiento de cuidado, Timoteo, con los pecados de otros. No caigas en los errores de otros, más bien mantente puro. Y luego Pablo en los últimos 2 versículos dice lo siguiente: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Lo hemos entendido cuando hemos leído estos versículos? ¿Hemos captado el pensamiento? Hay algunas personas y los ves venir. De lejos se nota que son personas que están pecando y dices, mucho cuidado con estas personas. Ahora, vamos a ponerlo en el contexto en que estamos tratando aquí. En el contexto, Pablo está hablando de los que no gobiernan bien, los que están como líderes o quieren presentarse como líderes, pero realmente son manzanas podridas. Y Pablo dice, a veces los ves venir, Timoteo. Los ves venir y hay que tener cuidado con estas personas. Pero tristemente otras veces no los ves venir. O sea, hay personas, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que lleguen. Pero luego dice, más a otros se les descubren después. Hay personas que parecen que tienen todo en orden, están bien, hacen todo bien, hablan bien, tú tienes total confianza en estas personas, pero cuidado porque hay personas que también son manzanas podridas, simplemente saben esconderlo mejor. Y Pablo está diciendo a Timoteo, cuidado con la gente, cuidado con el pecado, porque los que ves venir es más fácil tratar con ellos, pero los otros que parecen que son buenas personas y es solamente cuando te han apuñalado en la espalda que te das cuenta realmente lo que está pasando con esta persona. Cuidado con estas personas. En ese contexto, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Pues no imponer las manos con ligereza. Más bien, mirar, investigar, ver lo que hay en la persona, dejar pasar tiempo para conocer a la persona y tener cuidado esta realidad de que hay personas que realmente son malas y tardas en verlo. Luego después, dice exactamente lo mismo en el 25, pero al revés. Dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si lo piensas, está diciendo lo mismo. Hay personas buenas y los ves venir de lejos y lo que están haciendo parece que es bueno. Y hay otras personas que lo que hace igual no parece que es bueno. Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que efectivamente lo que estaba haciendo la persona era bueno. Tengo que decir que nuestros hijos no siempre nos daban la gracia por la educación que les estábamos dando. ¿Cómo es posible?
que a veces nuestros hijos se quejaban porque tenían que ir al cole. Fíjate qué malos padres que somos. Obligábamos a nuestros hijos a ir al cole. A veces, cuando habían sacado una nota que era una nota para aprobar, pero pensábamos que podrían haber sacado más nota, sí, les poníamos presión. ¿Pero qué pasa? Pero he aprobado. Ya, pero tú puedes hacer más que aprobar. Conocíamos las capacidades de nuestros hijos y estábamos pues animándoles. A veces el tema de, por ejemplo, aprender música, se quejaba, ¿por qué tenemos que ensayar tanto? Claro, hay, como dice aquí, hay buenas obras que en el momento no se aprecian como buenas obras, pero qué bonito es cuando tus hijos ya crecen un poco más y llegan a ese momento que vienen y dicen, papá, muchas gracias. Gracias por insistir, gracias por obligarme a hacer. Esa es la voz de la madurez que llega. Y Pablo también lo coloca aquí en este contexto y habla de la importancia de probar a las personas y no ser superficial. Porque muchas veces lo que superficialmente vemos no es realmente lo que hay. Bueno, quiero concluir en esta mañana hablando de estos 3 puntos, pero no solamente en el contexto directo que tenemos aquí. El contexto directo tiene que ver con establecer líderes en la iglesia y desde luego es importante que tengamos cuidado con la parcialidad, con el favoritismo, con esa impulsividad e incluso con el pecado, que nosotros guardemos bien la pureza. Pero pensando en ese pasaje, digo, también ese pasaje tiene una aplicación para muchos aspectos de nuestra vida. Porque todos tenemos una tendencia de actuar en nuestras vidas con cierto favoritismo. Favoritismo de hacer lo que más nos conviene en el momento. Pensando, por ejemplo, hablando de la disciplina de los niños. Hay muchos padres que practican un favoritismo. No digo que prefieren un hijo por encima del otro, aunque eso también puede existir y es malo. Pero digo, hay padres que actúan con un favoritismo de decir, ahora mismo estoy haciendo lo que yo quiero hacer y no quiero que nadie me moleste y por lo tanto lo que está haciendo mi hijo lo voy a ignorar porque estoy dando prioridad a mí mismo. Cuidado con ese favoritismo. Estamos mostrando una preferencia para nosotros y estamos desatendiendo lo que realmente debemos estar haciendo. Y pienso en muchos contextos. Por eso he puesto la palabra, la importancia de la constancia, de ser constantes en hacer lo que Dios nos llama a hacer. Constancia de decir, voy a hacer lo que Dios me dice en su palabra, no voy a hacer sencillamente lo que me da la gana hacer en el momento, lo que siento hacer, lo que deseo hacer en el momento. Voy a intentar ser constante y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Incluso ese pensamiento de no actuar con esa ligereza, o sea, esa prisa, de sencillamente intentar salir de problemas para poder favorecerme a mí. No, no, no. De intentar hacer todo en orden como Dios manda. Pienso en la importancia en este pasaje de la pureza. Fíjate, Timoteo tomaba en serio esta pureza hasta el punto en que solo bebía agua. Y Pablo aquí le tiene que decir, Timoteo, sí, mantén tu pureza, pero en tu caso particular te conviene usar un poco de alcohol que podría ayudarte en cuanto a tu estómago, en cuanto a tus enfermedades. Pero ese pensamiento de, ¿tomamos en serio lo que es la pureza en nuestras vidas? ¿Tomamos en serio lo que es no estar arrastrados hacia cosas que no nos convienen? Yo no estoy hablando de apartarnos, de vivir en un monasterio, de intentar separarnos para que no tengamos contacto con nadie que no es creyente. Eso no es el pensamiento bíblico. Y desde luego la persona que intenta hacer eso
llega a, yo creo que, ofender a Dios. Dios nos ha dejado en este mundo y Él oró por nosotros y por sus discípulos, diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y ese es el pensamiento de este pasaje. Cuidado de estar arrastrado a lo que es el lodo, pero estamos llamados a estar ahí para ayudar a personas que están en el lodo e invitarles a salir. Así que ese pasaje también me habla de la importancia de la pureza y finalmente me habla de la importancia de la paciencia. Esa paciencia que hay acciones que en el momento se malinterpretan. Hay cosas que hacemos y en el momento alguien mira y dice, eso está mal. Pero si estamos haciendo lo correcto, debemos seguir haciendo lo correcto. Y en el tiempo se revelará. Esa es la paciencia. Es una gran doctrina cristiana. La importancia de hacer lo que es correcto y seguir haciendo lo correcto, aunque estén todos en contra, seguimos haciendo lo que es correcto, porque en su tiempo va a dar el fruto que debe dar. Ese pasaje me habla de esa importancia dentro del contexto de los líderes de la Iglesia, pero veo también los principios que nos llevan a entender la importancia de este pasaje para nuestra vida privada. Y al final, eso es lo que estamos viendo en Timoteo, ¿no? Te encarezco, eso es muy, muy personal. Pablo dice, Timoteo, esto es importantísimo para ti. Déjame decirte lo importante que es para ti, que tú guardes la constancia, la pureza y esa paciencia. Que Dios también nos ayude a nosotros a hacer lo mismo, a guardar esa pureza con constancia y paciencia. Padre, te doy gracias por tu palabra y el mensaje que vemos en ella. Te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo a este mundo, no solamente para ser un ejemplo para nosotros, sino para salvar a todo aquel que reconoce su pecado y pone su fe en él. Gracias, Padre, que no nos has tratado con ese favoritismo que tantas veces mostramos. Gracias, Padre, que la puerta de la salvación está abierta para cualquier pecador que se reconoce como tal y confía en Cristo. Padre, ese es el secreto de la pureza. No hay pureza fuera de Cristo. Pero pido, Padre, que nos ayudes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, para confiar en Cristo día tras día y mantenernos puros de esta manera. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos